Hola, buenas tardes alumnos. En esta clase, en este video mejor dicho, vamos a ver justamente lo que se charló en la clase de ayer, ¿sí? Este nuevo tema, entre comillas, de función logarítmica. Digo entre comillas porque, bueno, lo estuvimos trabajando un montón, ¿sí? Van a ver cosas nuevas, obviamente, pero la forma de trabajarlo van a ver que es muy similar a cómo trabajamos la función exponencial. Claramente, su gráfico es distinto, su análisis también. Ahora vamos a entrar más en detalle. Acá yo ya me hice un par de anotaciones, pero voy a explicar paso a paso, no se preocupen. Recordemos que una función es una relación entre dos elementos, ¿sí? Una correspondencia, un ida y vuelta entre dos cosas, dos elementos, dos variables. Y esas variables son la x y la y, ¿sí? Y la expresión general de una función logarítmica es la que escribí acá, ¿no? Logaritmo en base a de x igual a y. Recordemos que cuando nos referimos a una expresión general tenemos que recurrir a las letras. Y estas representan cierta cantidad de números. A veces pueden representar todos, otras veces no. Y yo me tengo que acordar de la definición de logaritmo. No puedo dejarla de lado. ¿Se entiende? Nosotros habíamos comentado que la base del logaritmo tenía que ser siempre positiva y distinta de 0 y de 1. Y eso se va a seguir respetando acá. ¿Sí? Más allá de que sea una función, eso se sigue respetando. Al igual que el argumento. Recordemos cómo debía ser este, ¿no? Debía ser siempre positivo y distinto de 0. Y acá no es la excepción. El valor de x, o lo que sea que esté dentro del argumento, tiene que ser sí o sí positivo. No puede ser negativo. Y acá tenemos la primer diferencia abismal con respecto a la función exponencial. Pero ¿por qué digo que se relacionan? Se relacionan en el sentido de las diferencias particulares que tienen, ¿no? Porque son muy específicas y lo vamos a ver al final de la explicación el por qué. Es como todo lo contrario, esto es lo que vimos en clase, lo decía siempre, ¿no? Es como al revés, lo contrario, la inversa. Y después al final vamos a ver bien este concepto. Entonces, justamente lo del argumento, que debe ser sí o sí positivo y distinto de 0, eso me va a marcar mi asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a graficar esta función logarítmica de acá. Logaritmo en base 2 de x más 2. ¿Sí? Entre paréntesis ambos, porque si no están entre paréntesis, este 2 no pertenece al argumento, ¿no? Bien, acá uno está muy acostumbrado a decir, bueno, vamos a empezar a buscar las raíces, la ordenada del origen, hacemos una tablita de valores, a ver si necesitamos puntos. Pero en este caso no vamos a arrancar por ahí. Vamos a empezar analizando el argumento, porque ¿cómo tiene que ser este? Recordemos, tiene que ser siempre sí o sí positivo y distinto de 0. Y acá encontramos otra diferencia con respecto a la función exponencial. Mientras que el dominio siempre era todos los reales, es decir, la x podía tomar el valor que quiera, que quisiera, cualquiera. En este caso, no. La x no puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, imagínense si la x toma el valor menos 5. ¿Está bien? A ver, menos 5 más 2 me da menos 3. ¿Qué pasa? El argumento me queda negativo. Y esto no puede ser posible. No tiene solución eso. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Que el argumento tiene que ser sí o sí mayor que 0, es decir, positivo. Y para yo descubrir qué valores puede tomar la x, trabajo esto como una inecuación, despejando y dejando solita la letra x. Paso este 2 que está positivo para el otro lado negativo. Y ahora sí, x tiene que ser mayor que menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que puede tomar la x son del menos 2 hacia la derecha, es decir, menos 1, 0, 1, 2, 3. No puede tomar, por ejemplo, el menos 3, el menos 4, el menos 5, que fue el que tomamos nosotros, de ejemplo. Y esto es muy importante porque ya me está dando una pauta bastante interesante. Una información, un dato muy, muy importante. Me está diciendo que mi grafiquito va a estar del menos 2 a la derecha.
con respecto al eje X, ¿sí? Y es muy importante, ya me está dando un dato muy valioso. Y acá surge otro dato, la asíntota vertical, no horizontal. Ya me estaba confundiendo ahí. Vertical. Justamente la horizontal, ¿no? Es la que está acostada. Va a haber una asíntota vertical, es decir, acá tengo mis ejes, ¿no? Y una asíntota vertical es una línea recta que corta al eje X, ¿sí? Y es totalmente paralela al eje Y. ¿Se entiende? Entonces, va a haber una asíntota vertical en ¿dónde? En X, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, la asíntota va a cortar al eje X en X igual a -2, ¿sí? Recordemos que es una asíntota, es una línea que me indica hasta acá llega tu función, hasta acá llega el gráfico, no me va a atravesar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muy importante, que mi gráfico va a estar por acá, pero va a haber una asíntota, una línea recta ahí que no la va a atravesar nunca, ¿sí? Y que se puede extender infinitamente hacia arriba o hacia abajo. Eso lo vamos a ver al momento de graficar. Una vez que tenemos estos datos muy importantes, vamos a encontrar las raíces, ¿sí? Acá estamos un poco más cancheros porque trabajamos todo el tema de ecuaciones logarítmicas, las propiedades. Entonces resolver esto no va a ser tan difícil, ¿sí? Tenemos que recordar que la raíz es el puntito en donde mi gráfico corta el eje X. Y cuando mi gráfico corta el eje X, el valor de Y siempre es 0. Entonces yo justamente tengo que descubrir el valor de X cuando la variable Y es 0. Entonces tengo logaritmo en base 2 de X más 2 igual a 0. Por lo tanto, 2. Acá justamente voy a aplicar la definición de logaritmo, que es lo que me decía. Logaritmo en base 2 de X más 2 es igual a 0, si solo si 2 elevado a la 0 me da como resultado el argumento. 2 a la 0. Y acá trabajo esto como una ecuación común y corriente. 2 a la 0 me da 1. Este 2 que está sumando pasa para el otro lado restando. Y 1 menos 2 menos 1. Acá tengo mi raíz. Voy a tener una raíz en X igual a menos 1. ¿Sí? O si no, ponerlo en forma de punto. Menos 1, punto y coma 0. Esa sería la raíz, ¿sí? Es lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es también encontrar la ordenada al origen. Y acá estamos viendo, esto no lo estoy aclarando, pero acá estamos viendo un montón de diferencias bastante particulares con respecto a la función exponencial. ¿Por qué? En la función exponencial hay una asíntota horizontal y acá hay una vertical. En la en la función exponencial, la x podía tomar cualquier valor, ¿sí? Y la imagen no siempre era todos los reales. Acá es todo lo contrario. Acá la x es la que no puede ser todos los reales, que tiene restricciones, y en cambio la imagen vamos a ver que sí puede tomar todos los valores, es todos los reales. Vemos estas diferencias tan particulares que tiene la función logarítmica y exponencial. Empezamos a notar que es muy parecida, pero al revés, lo contrario, es como la inversa, le decíamos, ¿no? Y después, al final de este video, vamos a ver a qué nos referimos con esta nueva palabra de inversa. Bien, y otra diferencia es que en la función exponencial había veces que no había ordenada el origen. ¿Se acuerdan? Como había una asíntota horizontal, perdón, no siempre había una raíz, ¿sí? En la función exponencial había ocasiones en donde no había raíz, porque el gráfico me quedaba por debajo del eje X. Pero acá es todo lo contrario, raíz va a haber siempre. Lo que no va a haber siempre es la ordenada del origen. Veamos si este es el caso. Ahora después vamos a ver bien por qué.
Recordemos, la ordenada al origen es cuando la X, cuando mi grafiquito corta al eje Y. Ahí la X vale 0, ¿no? ¿Cuánto valdrá la Y? Entonces, bueno, reemplazamos. Fácil de trabajar, ¿no? 0 más 2. A ver, 0 más 2, bueno, 2. Y logaritmo en base 2 de 2. ¿Qué pasaba cuando la base y el argumento eran iguales? El resultado siempre era un 1. Listo. Ahí tengo mi ordenada al origen. Mi ordenada al origen sería el punto 0, punto y coma, 1. ¿Sí? Entonces, tengo mi raíz, tengo mi ordenada al origen. Lo que podría hacer después es armarme una pequeña tablita de valores, ¿sí? Voy a reemplazar a la X por 3 numeritos y encontrar 3 puntitos, ¿sí? Como para guiarme. A esto le voy a poner stop y lo voy a hacer aparte, ¿sí? Va a estar acá escrito, pero no voy a explicar el paso a paso porque ya lo vimos muchas veces esto, ¿no? Y ya sabemos que es una tabla de valores. Bien, acá me armé mi pequeña tablita de valores, ¿sí? Reemplacé a la X por valores específicos, ¿sí? Valores que yo sé que me van a dar resultados enteros. Porque, a ver, ustedes está bien, pueden tomar cualquier valor que esté del -2 en adelante, ¿no? Por ejemplo, el -1, 0, 1, 2, 3. Pero hay veces que ustedes van a reemplazar el 1, por ejemplo. 1 más 2, 3. Y el logaritmo en base 2 de 3 da un número irracional. Entonces yo siempre busco que los resultados me den redonditos. ¿Sí? Acá se me formó el punto, por ejemplo, menos 3 medios, punto y coma menos 1. Acá se me formó el punto 2, punto y coma 2. Acá se me formó el punto 6, punto y coma 3. ¿Sí? Y con todos estos datos voy a realizar mi gráfico en la hoja de atrás, ¿sí? Bien, acá me anoté todos los datos, hice mis ejes cartesianos y ahora voy a ir marcando todos estos datos, los voy a volcar acá. Entonces tengo asíntota vertical en x igual a -2, perfecto. Ahí voy a trazar mi asíntota, que algunos lo hacen con líneas punteadas, otros una recta. Ahí tenemos, ¿no? La asíntota vertical en el x igual a -2. Tenemos una raíz en x igual a -1, es decir, mi grafiquito va a cortar acá. La ordenada al origen es en el 1 positivo, acá. Y después me armo una pequeña tablita de valores, ¿sí? En donde tengo -3 medios, que es -1,5, ¿no? Es decir, acá. -1,5 al -1. Bien. Ahí tengo mi puntito. Después, el 2, cuando la x vale 2, la y vale 2. Y cuando la x toma el valor 6, la y vale 3. ¿Sí? Una vez que marco todos los puntos, los voy a empezar a unir y van a ver que mi grafiquito va a ir bajando, bajando y se va a ir aproximando cada vez más a la asíntota vertical, ¿sí? Que la tenemos en -2. Se va a acercar un montón, pero jamás la va a atravesar. Va a seguir hasta el menos infinito y siempre van a ver que se va a ir como recontra pegando, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Entonces este grafiquito sería una cosa así. Y empezamos a ver como que algo muy similar a la exponencial. Ahora vamos a ver por qué. Este gráfico sería así, ¿no? Perfecto. ¿Por qué digo parecía a la exponencial? A ver, ¿qué pasa si doy vuelta a la hoja y lo escribo así? O sea, ignoren este eje X y este eje Y. Si ustedes no ven eso, y yo no les digo que esta hoja está dada vuelta, ¿no se parece a una función exponencial? Sí, tranquilamente, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque, ¿se acuerdan todas las diferencias que nombré antes, tan particulares? Es como que la función logarítmica es todo lo contrario a la exponencial, pero muy particular, ¿no? Es como al revés, es darlo vuelta como acabo de hacer. Es la inversa. Y este es el nuevo concepto que vamos a trabajar en este año, que no lo vamos a ver con tanta profundidad. Yo acá en la teoría lo aclaro, lo vamos a ver mejor, mucho mejor el año que viene.
Pero ahora solamente nos vamos a quedar con lo siguiente. Que la función inversa, ¿sí?, de la logarítmica justamente es la exponencial. ¿Sí? Es como todo lo contrario a la logarítmica, es dar un giro de 90 grados, decía yo en la clase, por así decirlo, ¿no? Y para hallar esta función inversa, simplemente lo que tenemos que hacer es despejar la variable x de la función logarítmica que escribí, que bueno, tengo en la otra hoja, ahora lo voy a escribir acá abajo. Y para hallar la inversa es eso, es despejar la letra x, la variable x, y van a ver que nos va a quedar una función exponencial. Y dicha función la vamos a graficar en el mismo sistema de ejes, ¿sí? Ahora lo van a ver. Bien, justamente acá tengo mi función logarítmica, ¿sí? Recordemos que la variable y se podía escribir como f de x, y el objetivo acá es encontrar su inversa, la función inversa, la logarítmica, que se identifica con este simbolito, ¿no? Como la función de x, pero a la menos 1. Justamente recordemos que la inversa, cuando nos referíamos a la fracción, no sé si se acordarán, la inversa es invertir, dar vuelta a la fracción. Bueno, cuando nos referimos a una función no es dar la vuelta, ¿no? Es simplemente despejar la variable x, ¿sí? Lo vamos a ver de esta forma, no quiero entrar tan en detalle de lo que es la función inversa porque los marearía demasiado. Nos quedamos solo con eso, ¿sí? Que la función logarítmica tiene como inversa la exponencial, porque es justamente dar vuelta este grafiquito. ¿Qué significa la inversa? Fíjense, por ejemplo acá la x, cuando valía 6, la y tomó el valor 3, ¿no? Bueno, la inversa significa que va a ser lo contrario. Cuando la x tome el valor 3, el valor de y va a ser 6, ¿sí? Por ejemplo, no lo digo con el 2 porque ambos resultados son iguales, ¿no? Por ejemplo acá, 0, 1. Cuando la x vale 0, la y vale 1. Cuando encontremos la inversa, van a ver que el valor de x, cuando tome el 1, el valor de y va a ser 0. Es todo lo contrario, ¿sí? Nos quedamos con eso por ahora. Bueno, ¿cómo lo encontramos? Súper sencillo. Tenemos que despejar la letra x. Y ya estamos cancheros en esto, ¿no? Tenemos logaritmo en base 2 de x más 2 igual a y. Y acá empiezo a aplicar propiedades. Va, la definición en realidad, ¿no? De esa forma. Y por último, este 2 que está sumando, lo paso para el otro lado, restando. ¿Qué pasó? Como que la x y la y me quedaron al revés, porque uno cuando tiene una función siempre es la y la que está igualando, ¿no? La que está solita y la x es la que está acá involucrada. Y justamente acá sucede lo que acabo de nombrar, ¿sí? Para guiarnos mejor lo que vamos a hacer es cambiar de lugar la x con la y. Tengo que aclarar otra cosa, no toda función tiene su inversa, ¿sí? Se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y por eso justamente como no quiero entrar tan en detalle en esto, porque es un tema que hay que dejar aparte, hay que dedicarle varias clases a eso, lo digo de esta forma, ¿sí? Y acá tengo la función inversa, que justamente se identifica de esta forma. ¿Cómo obtengo la función inversa de una logarítmica o de una exponencial? Porque también puedo tener la exponencial y buscar su inversa, que es la logarítmica. Simplemente despejando la letra x, ¿sí? Y después, al último, cambiar los lugares de las variables. Así ya me queda formada mi función. Y ahora esto, voy a ponerle stop al video y graficarlo porque ya lo vimos en el anterior trabajo. No voy a explicar el paso a paso de cómo graficar esto, porque ya hay varios videos explicativos sobre eso, dedicamos muchas clases, hay un trabajo práctico. Entonces voy a graficarlo directamente. Pero fíjense esto que yo les decía de las diferencias tan particulares, de que es lo mismo pero al revés, lo contrario. Acá teníamos una asíntota vertical en x igual a menos 2, y fíjense, acá vamos a tener una asíntota horizontal en menos 2. ¿Sí? Justamente eso es la inversa. Todo lo que era de x pasa a ser de y todo lo que era de y pasa a ser de x. ¿Sí? Básicamente eso es lo que pasa.
Entonces, bien, tenemos asíntota horizontal en el menos 2. Acá está. Voy a tener asíntota horizontal en el menos 2. Y acá es en donde yo les digo que va a ser todo, o sea, todo lo que era de X pasa de Y, todo lo de Y pasa a X. ¿Qué quiere decir esto? Acá yo encontré el punto. Todos los datos que tengo acá me van a servir para este. Si es que encontré bien la inversa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Raíz en X igual a menos 1. Bien, es lo contrario. ¿Por qué? La raíz la tengo acá. Cuando la X toma el valor menos 1, la Y es 0. Bueno, acá va a ser lo contrario. Cuando la Y valga menos 1, la X va a valer 0. Es decir, tengo el punto ahí. Si quiero puedo, o sea, busco las raíces, la ordenada del origen acá y van a ver que es como digo yo, les va a dar estos resultados. Todo lo que es de X pasa a Y, todo lo de Y pasa a X. Fíjense acá, tengo la ordenada del origen en el 1. Es decir, cuando la X vale 0, la Y vale 1. Bueno, acá es al revés. Cuando la X vale 1, la Y vale 0. ¿Sí? Esto se sigue, esto de 2, 2, bueno, justo los resultados son lo mismo, ¿no? Así que eso va a quedar así. Pero por ejemplo, el 3. Acá teníamos la función logarítmica. Cuando la X vale 6, la Y vale 3. Acá es lo contrario. Cuando la X vale 3, la Y va a valer 6. Como no llegué al 6, no lo marco porque bueno, ya se va a ir muy, muy para allá. Fíjense acá, menos 3 medios de X me daba como resultado menos 1 de Y. Bueno, acá va a ser lo contrario. Menos 1 de X me va a dar como resultado menos 3 medios de Y. ¿Se entiende? Todo lo que era de X pasa a Y y todo lo de Y pasa a X. Ahí está. Y ahí tengo mi función. La grafico, ¿no? Imagínense esto en la pizarra y va a ser un descanso. Porque imagínense acá que no me sale tan prolijo, imagínense en la pizarra y va a ser un desastre. Ahí va. Bien, entonces acá voy a diferenciar que esta es la función inversa de X, ¿sí? La función logarítmica que estábamos trabajando, y en celeste la función logarítmica original, ¿no? Y acá lo que hice fue graficar la inversa de la función logarítmica original, ¿sí? Y notamos una cierta simetría. Si yo pudiera arrancar esta hoja y doblarla exactamente por la mitad de esta línea imaginaria, ¿sí? Si yo los doblo exactamente a la mitad, ambos gráficos quedarían superpuestos, quedarían iguales uno encima del otro. Y esa línea es muy particular, ¿sí? Esa línea es muy particular porque no es cualquier línea, fíjense. Es esta de acá, no tengo colores, che. A ver si esta lapicera escribe, para no hacerlo todo del mismo color. Sí, escribe. Entonces, fíjense. No es cualquier línea esa. Esa línea representa una función lineal, ¿sí? Y esa función lineal es, lo anoto acá, igual a X, ¿sí? Y esta función recibe el nombre de función identidad. En realidad es una función lineal, pero esta en particular, la y igual a X, se la conoce como función identidad, ¿sí? Pero es una función lineal al fin y al cabo. Y esta función lineal va a ser siempre, ¿sí?, esa recta simétrica entre una función logarítmica y su inversa. O al revés, una función exponencial y su inversa, ¿sí? Y bueno, esto sería la explicación de la teoría que yo mandé y lo que básicamente vimos en clases. Sí, esto es todo lo que vimos en clase. Estaba recordando si habíamos visto esta parte de función inversa y sí, sí lo vimos.
Así que bueno, para los que no pudieron asistir, acá tienen toda la explicación, ¿sí? Me parece que más en detalle, eh, tal vez en la clase no entramos en muchos detalles, yo acá voy poniendo stop, explico cada cosa, es diferente, ¿no? Además de que sale un poco más prolijito. Pero bueno, espero que se haya entendido, también en la teoría lo tienen súper prolijo, ya que eh, ahí lo hice por un programa llamado GeoGebra, los gráficos salen perfectos, ¿no? Lo hace la máquina. Así que bueno, espero que se haya entendido. Estos días estaré subiendo otros videos donde voy a explicar eh, otro tipo de funciones logarítmicas, pero con otros elementos, ¿no? Supónganse un número que lo está sumando todo este logaritmo o uno que lo esté multiplicando, cómo lo vamos a ir resolviendo, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan, me consulten.